El FTP es un protocolo de la capa de aplicación que facilita el uso compartido de ficheros entre sistemas. Aparte, permite a los usuarios guardar su información en el servidor o descargarla independientemente del sistema operativo utilizado. El intérprete de protocolo de usuario establece con PI o intérprete de protocolo del servidor una conexión de control a través del puerto 21. Las órdenes FTP estándar realizadas con el cliente y las respuestas FTP dadas por el servidor circularán por la conexión de control. El proceso es de transferencia de datos. Deberá de esperar a que el DTP o proceso de transferencia de datos del servidor establezca la conexión de datos según los parámetros detallados. Un servidor FTP es un programa que se ejecuta en un equipo servidor y permite realizar el intercambio de archivos en una red local o a través de Internet. El cliente FTP es un programa que se ejecuta en el equipo cliente y posibilita la conexión a un servidor FTP para permitir el intercambio de archivos. Formas de acceso. Para poder conectarse a un servidor FTP tenemos tres formas diversas de acceso. Una, anónima. Para acceder al servidor no es necesario poseer una cuenta de usuario privada. 2. Usuario. Para acceder al servidor debemos ser autenticados con un usuario y una contraseña. 3. Invitado. Para acceder al servidor necesitaremos un usuario y una contraseña, pero no tendremos el control absoluto sobre todos los archivos del servidor. Cuando creamos una conexión FTP entre un cliente y un servidor, se crea un canal de control, que está siempre activo durante esa conexión y se utiliza para transmitir comandos entre el cliente y el servidor. Si queremos transmitir archivos o otra información, tenemos que crear un canal de datos. El canal de datos se puede establecer de dos modos, en modo activo y en modo pasivo. En el modo activo, el encargado de iniciar el canal de datos es el servidor y lo realiza mediante la creación de una conexión TCP con el cliente. Para realizar esto se siguen los siguientes pasos. El cliente envía una petición con el comando power desde cualquier puerto superior al 1024 al puerto de control del servidor, que es el 21. En esta solicitud está el puerto que el cliente empleará para recibir los datos. Después, el servidor responde con un paquete de aceptación, ACK, y el canal de control queda activo y configurado. El servidor inicia la conexión de datos desde el puerto 20 al puerto de datos del cliente. El cliente responde con un paquete de aceptación, ACK, y el canal de datos queda configurado. El servidor y el cliente proceden al envío y recepción de datos, y su posterior confirmación si llegan correctamente. Por último, se libera el canal de datos. En el modo pasivo, el encargado de iniciar el canal de datos es el cliente, y lo hace mediante la creación de una conexión TCP con el servidor. Para realizar esto se siguen los siguientes pasos. Primero, el cliente envía una petición con el comando passv desde cualquier puerto superior al 1024 al puerto 21 del servidor. El servidor responde con un mensaje que incluye el puerto de datos al que el cliente tiene que dirigirse para crear una conexión de datos. El canal de control queda activo y configurado. El cliente indica la conexión de datos desde su puerto de datos al puerto de datos del servidor. El servidor responde con un paquete de aceptación ACK y el canal de datos que queda configurado. El servidor y el cliente proceden al envío y recepción de datos y su posterior confirmación si llegan correctamente. Por último, se libera el canal de datos.